Bienvenidos nuevamente a Plan de Redacción. Estamos trabajando con la prueba de selección universitaria de lenguaje y comunicación que ha sufrido unas ciertas variaciones, sobre todo en Plan de Redacción, al aumentar sus preguntas de 10 a 15. Bien, continuando con la clase anterior, habíamos quedado en un método de resolución sugerido, el cual implicaba que de los tres planes que nosotros habíamos expuesto, habíamos quedado que el plan deductivo era el más importante, pues es el más común en las preguntas de PSU. Y lo que nosotros debiéramos hacer es leer atentamente el título para poder descubrir si estamos frente a un plan deductivo y establecer las estrategias con ello, o enfocarnos en otro tipo de plan como temporal, cierto, secuencial o causa-efecto. Una vez que leo atentamente el título, selecciono la palabra clave del título. Una vez que tengo la palabra clave del título, busco la definición de dicha palabra clave. Si está la definición de dicha palabra clave, quiere decir que estamos en un plan deductivo. Por lo tanto, continuamos, ¿cierto?, con las estrategias que tenían que ver con ello. Si está la definición de esta palabra, debemos ver si hay algún enunciado que sea más general que el título o que la misma definición, ¿cierto? Si está, ponemos ese primero; si no está, comenzamos con la definición, y luego, si está la definición, buscar si viene el origen y el resto de la secuencia. Si no es así, obviamente debemos buscar secuencias seguras que tengan que ver con lo temporal, si hay un antes, un después, o con causa-efecto. Y luego no olviden siempre comprobar una vez que han elegido o creen tener la respuesta correcta. Vamos con un ejemplo. Este es el ejemplo número 2, el uno lo hicimos en la primera clase, y este dice como título Pearl Bug. Por lo tanto, nosotros debemos ver si está la definición de ese título. Y podemos ver que está en el uno, que dice novelista y escritora norteamericana. Por lo tanto, estamos en un plan deductivo. Luego podemos ver que dice hija de un misionero estadounidense, que es su origen. Por lo tanto, aquí ya hay un nexo 1,5. Y luego podemos ver que en el 2 dice siguiendo la huella de su padre. Por lo tanto, hay un nexo, ¿cierto? Porque dice hija de misionero estadounidense, por lo tanto, 1, 5, 2 parece ser una secuencia lógica. Y que solamente se da en la alternativa C. No olviden siempre comprobar, y podemos ver, ¿cierto?, que al descartar la D y la E, porque igual hay en la A y la B algunas posibilidades como el 5-2, ¿cierto?, que están juntos y el 1 al principio, vamos a comprobar de todas maneras que el 4, es decir, escribió La buena tierra, hijos, un hogar divino, y en base a eso recibe un premio Nobel, está lógicamente estructurado para decir que la C es la correcta. Recuerda que si he hablado un poco rápido para ti, tienes la oportunidad en este video de volverlo a repasar, ¿vale? No lo olvides. Vamos con el siguiente ejemplo. En el ejemplo número 3 dice leyenda mapuche Licarayén. No está la definición de leyenda, ni de mapuche, ¿cierto?, ni de Licarayén. Por lo tanto, estamos ante otro plan. Ahora, podemos ver que en el 1 está la palabra cráter, al igual que en el 3. Ahora, en el 1 y el 2 está la palabra pillán, dice para vencer al pillán o al pillán en el 2, pero no nos da mayor referencia de que puede ir uno primero o el otro después. Pero en referencia a cráter sí, ¿cierto? Porque tengo en el 1 para vencer al pillán había que llegar al cráter del volcán Osorno y arrojar dentro una hoja de canelo, ¿cierto? Y en el 3 dice apareció un viejo misterioso y dijo que para acceder al cráter se requería una virgen de corazón noble. Por lo tanto, aquí hay una secuencia segura, ¿cierto?, entre 1 y 3. Luego estamos viendo de Virgen de Corazón Noble. Y en el 4 dice precisamente Licarayén, la princesa virgen. Así que nuevamente ahí tenemos, ¿cierto?, un nexo con el 3 y el 4. Y esto ya lo podemos ver en el enunciado número D. Y dice, en el 2 al pillar no le gustaba que los mapuches trabajaran, por lo que hacía estallar los volcanes para destruir la tierra que habían labrado. Entonces ya sí nos sirve como introducción para que la alternativa es, ¿cierto?, la letra E sea la correcta, en referencia, ¿cierto?, al pillán que era el que estábamos hablando. Bien, vamos ahora con el ejemplo número 4, el canto de las ballenas. Eh, una salvedad, no marearse con las preguntas. Las preguntas pueden ser retóricas, así que pueden estar en cualquier parte. Ahora sí, al inicio puede
siempre, por lógica, debiera estar la hipótesis, ¿cierto?, que el canto sirve a las ballenas para identificarse. Y luego dice, ¿cierto?, aparte de que este canto sirve a las ballenas para identificarse, en el 2 dice realiza una variación particular del canto. Entonces hay una secuencia ahí, 3-2, que es posible. Ahora, en base a esta hipótesis, podemos ver que en el 1 cuáles son las funciones del canto de las ballenas, y aquí es donde se plantea la hipótesis. Entonces sí podemos comprobar que el 1 va primero, el 3 después en contacto con el 2, lo que nos hace que la alternativa E, ¿cierto?, letra E, es posiblemente la correcta. Luego tenemos que en el 5 gran potencia es un canto, ¿cierto? Y la duración entre 7 y 30 minutos, nuevamente hay un nexo que nos permite comprobar que la alternativa E es la correcta. En el siguiente ejemplo tenemos el 5 y dice el ensayo. Entonces debemos ver o preguntarnos qué es el ensayo. Y el ensayo es, ¿cierto?, un texto en prosa de extensión generalmente breve. Y utilización en un comienzo. Recuerden que después de la definición está el origen. No olviden tampoco ver si es que no hay algún enunciado más general. En este caso no había enunciado más general, por eso comenzábamos con el 5, y luego teníamos en su origen el 2, por lo tanto hay una secuencia segura ahí, 5, 2, y están conectados. Luego, esto está en la alternativa B, ¿cierto? Y lo que nos permite ir viendo si tenemos alguna otra secuencia que nos permita corroborar que la alternativa B es la correcta. Tenemos en la 1 que dice carece de pretensiones porque trata un tema sin agotarlo, y en la 4 temática variada, ¿cierto? Nuevamente de temas científicos, económicos e históricos. Entonces ahí tenemos una secuencia 1-4 también, y también está en la B. Y luego podemos, ¿cierto?, leyendo el TREC que difunde teorías de investigaciones entre un público no especializado y luego hacer referencia a los temas sin agotarlos, entonces reconfirmamos que la alternativa B es la correcta. Vamos ahora con el ejemplo 6. En el ejemplo 6 tenemos como título la Guerra Civil Española. Entonces nos sale la definición de Guerra Civil Española, por lo tanto aquí tenemos al parecer una secuencia temporal, que está mezclado al parecer con algo causa y efecto. Crisis social y económica por sucesión de gobiernos, ¿cierto? 1936, sublevación del general Francisco Franco por la crisis social. Entonces es obvio señalar que el 2 y el 3 van a ir conectados. Y esto está en la alternativa B y en la alternativa D. Vemos también ayuda del fascismo italiano y del nazismo alemán, en el cual dice después en el 1 acceso de Franco al poder en 1939 por la ayuda del fascismo italiano, lo que genera otra conexión. Recordar que siempre mi bagaje cultural también va a ayudar con el plan de redacción. Luego tenemos como efecto 1 millón de españoles, ¿cierto?, muertos a causa de la guerra, lo que reconfirma que la alternativa B es la correcta más que la D. Bien, jóvenes, recuerden, la PCU no es un monstruo siempre y cuando lo sepamos